¿qué tal? Bienvenidos a News Anáhuac, siempre informando oportunamente. El día de hoy es 18 de marzo y mi nombre es Carla Yamilet. Y vamos a empezar con las noticias directamente con el área de deportes. Vamos contigo, Eli. Gracias. Bueno, empezando con las noticias deportivas, atletas olímpicos reciben la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Al fin de representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, diversos atletas aztecas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Los clavadistas Alejandra Orozco y Yair Ocampo compartieron en sus respectivas cuentas de Twitter su experiencia al ser inoculados en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, CENAR. Recibir la vacuna no solo nos permite cuidarnos, sino evitar que contagiemos a los nuestros por salir a representar a México en competencias internacionales, escribió la medallista de plata en Londres 2012. Por su parte, Ocampo dio a conocer a través de un video que tanto atletas, entrenadores y grupos multidisciplinarios se reunieron en el CENAR para recibir la vacuna contra el COVID-19. Cabe mencionar que hace poco más de un mes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, colocó como grupo prioritario para la vacunación en nuestro país a los atletas que participarían en Tokio 2020. Tenemos como grupo a vacunar primero a los deportistas que nos van a representar en los Juegos Olímpicos. Todos ellos los tenemos que vacunar y se necesitan las 2 dosis y lo tenemos que hacer ya porque se acerca el tiempo. A la vez, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, confirmó que el Comité Olímpico Internacional había pedido ya 1,000 vacunas para la delegación mexicana. La siguiente noticia es que México está obligado a ganar, gustar, golear y calificar a Tokio 2020. La selección mexicana sub-23 arranca este jueves su participación en el preolímpico de la CONCACAF con el objetivo de calificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y al respecto, nuestro especialista André Marín señala que el equipo de Jaime Lozano está obligado a avanzar a la justa veraniega sin mayores complicaciones. Además señala que es el gigante de la región. En ese sentido, nuestro experto destacó los elementos que juegan a favor del combinado sub-23, pues además de tener un gran plantel con mucha experiencia en primera división, contará con la localidad a su favor, así como el apoyo, aunque sea limitado, de su afición. Y por último tenemos la noticia de que la llegada del Checo Pérez a Red Bull después de su exitosa temporada 2020 con Aston Martin. Esto provocó que comenzara a soñar en grande y se confirmó después de su ilusionante actuación durante los test de pretemporada. El mexicano admite que hay notables diferencias entre su anterior conjunto y el actual. Red Bull es un gran equipo y se puede ver la pasión que tienen todos por ganar. Todos los que trabajan aquí quieren ganar y cuando estaba en Aston Martin todo era algo diferente, dado que no teníamos ese equipo, ese coche. Ahí estábamos para maximizar el potencial, pero en Red Bull maximizar el potencial es ganar. Confesó el mexicano en un podcast. Es el único equipo que tenía su programa de jóvenes pilotos. Es un gran equipo de competición. Cuando vi mi nombre por primera vez y empecé a trabajar, fue una locura ver que ya era piloto de Red Bull, admitió. Eso sí, el Checo Pérez también ve aspectos que pueden hacer más difícil este ascenso a la cima, pero se mantiene motivado. Bueno, esto es todo de mi parte. Regresamos contigo, Carla. Excelente, Eli, gracias. Bueno, pasamos con la sección de entretenimiento con mi compañero Armando. Vamos contigo. Hola, muy buenos días, tardes o noches. Es un gusto estar una semana más con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Tenemos como principal noticia las nominaciones al premio Oscar, que en este año se incluyeron las películas de las plataformas de streaming. También al mismo tiempo se dieron a conocer los premios Razzie, que premian a lo peor del cine. Se estrenó un nuevo tráiler de Cruella de Vil, donde vemos una faceta de Emma Stone distinta a todos los personajes que ha realizado. Y salió un clip en el que se confirma que se va a estrenar la segunda temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix.
También mañana se estrenará el primer capítulo de Falcon and the Winter Soldier en la plataforma de Disney Plus. Y para los fans de DC Comics ya se estrenó el Snyder Cut que tanto pedían los fans. En la música, la noticia más importante es la premiación de los Grammy, donde destacan las participaciones de Taylor Swift en su regreso después de tantos años, Billie Eilish, Bad Bunny, Dua Lipa y Bruno Mars, como las premiaciones de Harry Styles y BTS. En otras noticias tenemos que el actor Rafael Amaya, conocido por su papel en El Señor de los Cielos, tuvo delirios de persecución, todo esto tras un video que se hizo viral en estas últimas horas en redes sociales, donde se le ve al actor. Esto genera mucha polémica, ya que el actor es reconocido por tener un problema con las drogas, incluso teniendo que ir al centro de rehabilitación de Julio César Chávez. Esto fue todo por mi participación esta semana. Gracias, Armando. Pasamos con el área de COVID-19 con José. Hola, muy buenas a todos. Estas son las últimas noticias sobre el COVID-19 en México. Antes que nada, recordemos que la pandemia de COVID aún no termina para que no exista un nuevo brote en Semana Santa. Es importante cuidarnos y seguir las recomendaciones sanitarias que ya conocemos. Aplicarán vacunas contra el COVID-19 en Nezahualcóyotl y Texcoco este fin de semana. Los adultos mayores que residen en los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Texcoco recibirán la vacuna contra el COVID-19. Lo que a continuación te compartiremos son datos sobre los puestos de vacunación. ¿Dónde están estos módulos de vacunación? Estarán en la explanada del Palacio Municipal, la avenida Chimalhuacán, entre avenida Adolfo López Mateos y avenida Sor Juana. También estarán en el Deportivo Nezahualcóyotl, calle Esteban, entre Glorieta de Colón y Escondida. Igualmente en la preparatoria Colegio de la Comunidad, calle Condesa, esquina Aviación Civil. Otro punto será en la unidad administrativa Nezahualcóyotl, lateral a avenida Central. Además también habrá módulos de vacunación móviles, los cuales son en Ciudad Deportiva de Nezahualcóyotl, avenida Bordo de Xochiaca, entre avenida Adolfo López Mateos, y la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en avenida Rancho Escondido. ¿En qué horarios se vacunará contra el coronavirus en la ciudad de Nezahualcóyotl? En el caso de la ciudad ya mencionada, el horario de atención será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Y en Texcoco el caso será especial, ya que no se necesitará acudir en un orden alfabético. Por otro lado, los puntos de vacunación en Texcoco serán en la unidad deportiva Silverio Pérez, San Mateo 4, además también se habilitará un módulo de vacunación móvil. Para que estén atentos, también en la Plaza Gran Patio de Texcoco, Rancho El Palmar, camino al Molino de las Flores. Y en Texcoco los aviones. Y al igual que en el resto de la República Mexicana, es necesario registrarse en el portal de salud del gobierno para poder recibir la vacuna. Además, el día de vacunación hay que presentar una identificación oficial. En otras noticias, ya se espera una fecha para definir el ciclo, para definir el regreso ciclo escolar. Esta fecha se determinará el próximo viernes 19 de marzo. Será la fecha en que se definirá cuándo se volverán a las aulas. Primero los niños de educación básica. Está un año de que se cancelaron clases presenciales ante el COVID-19, así lo informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. ¿Qué tiene que ver la vacunación en el regreso a clases? Pues que una de las condiciones para el regreso a clases es que los profesores y profesoras estén 100% vacunados. Esto para reducir el puesto de propagación.
Los maestros son los siguientes en vacunarse después de las personas de edad avanzada. También cabe mencionar que las principales medidas que hasta el momento se contemplan son número reducido de alumnos por aula, el uso obligatorio permanente del cubrebocas y que las aulas cuenten con suficiente ventilación. Las mencionadas son algunas de las medidas, pero conforme se acerque el regreso presencial habrá nuevas noticias al respecto. Las escuelas regidas de la Secretaría de Educación Pública en todos sus niveles serían las primeras en regresar a clases. Para Campeche se vislumbra que la fecha pueda ser después de Semana Santa, ojalá y no, mientras que en Chiapas y Sonora alistan todo para lograrlo. Es importante señalar que el regreso es de manera voluntaria. Los padres de familia podrán decidir si es viable o no mandar a sus hijos. De mi parte eso es todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto informarlo. Regreso con mi compañera Carla. Muchas gracias, José. Bueno, haremos una pausa y vamos con las noticias del clima. Muchas gracias, Carla. Y bueno, lo que se tiene del clima es que las autoridades han pedido a la población tomar ciertas precauciones ante ciertas variaciones climatológicas. Previo a la llegada oficial de la primavera, la Ciudad de México presentará variaciones en las condiciones climatológicas, así lo informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Ciudad de México. Para estos días aumentará la probabilidad de lluvias, en consecuencia para otros días se esperan algunas tormentas con principales afectaciones en la zona sur y poniente de la capital mexicana. Así se ha informado. A través de una cuenta de Twitter se escribió que a partir de la tarde del 18 de marzo aumentará la probabilidad de lluvias y el jueves podrían registrarse tormentas, especialmente en el sur y poniente de la Ciudad de México. Las autoridades de la Secretaría de Gestión pidieron a la ciudadanía que se mantenga informada a las nuevas actualizaciones del clima, en especial solicitaron tomar precauciones ya que en la precipitación pluvial puede atrasar los servicios de transporte y la circulación en las vialidades principales de la ciudad. A pesar del pronóstico lluvioso, se continuará el calor en algunas partes del país, incluido la Ciudad de México y Veracruz. Durante la tarde de este martes 16 de marzo, el índice de radiación ultravioleta estuvo en alerta púrpura, lo que representa un nivel extremadamente alto en la radiación de los rayos. El gobierno capitalino pidió a la población el uso del bloqueador ante estas condiciones climatológicas y no exponerse por un largo periodo a los rayos del sol. Además, se ha recomendado el uso de ropa de algodón, de mangas largas y, de ser un posible, el uso de lentes solares. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional detalló que los próximos días se mantendrá un ambiente caluroso en el norte, noroeste, oriente y centro del país. Esto causa de una circulación anticiclónica que mantendrá la onda del calor. En el reporte nocturno de las 8 horas de este día martes, el informe meteorológico indicó que la temperatura se ha mantenido a 22 grados Celsius. Para el resto de la noche dominará el cielo despejado y un clima cálido. También se espera que haya una sensación térmica fresca, pero las altas temperaturas, por ejemplo, en la Ciudad de México, continuarán. Recomendaron también tomar precauciones ante este clima y evitar afectaciones como la deshidratación o incluso un golpe de calor, malestares comunes en esta temporada. Respecto a la probabilidad de lluvia, agregó que en un canal de baja presión extendido sobre el oriente y suroeste de la República Mexicana se van a originar lluvias y chubascos vespertinos. Las condiciones de lluvias de las 8 horas del miércoles 17 de marzo a las 6 horas del viernes es de lluvias aisladas. Esta misma condición se registrará para los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y entre otros. Mientras que para Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca los intervalos de chubascos serán de 51 a 20 milímetros. Y bueno, eso es todo acerca del clima. Volvemos contigo, Carla. Gracias, Oscar. Seguimos con las noticias y vamos con economía. Alberto. Gracias, Carla.
Pues esto es lo último que ha pasado en la economía en México. Revirtió Pemex 16 años de caída productiva. Informes sobre nuevos yacimientos y mejores cifras de producción se anticipan para la celebración del aniversario 83 de la expropiación petrolera. Ciudad de México. Por primera vez en 16 años, Petróleos Mexicanos logró detener en el 2020 el desplome de la producción, el hecho que marca la conmemoración del 83 aniversario de la expropiación petrolera. Este jueves, que se realiza en un momento en el que el Ejecutivo adelantó el descubrimiento de un yacimiento en Tabasco. Durante la actual administración de Pemex, logró estabilizar y revertir marginalmente las caídas en la extracción, registradas desde mediados del sexenio del expresidente Vicente Fox del 2000 al 2006. De 2004 a enero de 2019, cuando se iniciaba la actual administración, la producción de crudo registró una caída acumulada de 1.800.000 barriles diarios, lo que representa una reducción de 53% en el periodo, revelan informes oficiales. De 2004, cuando se alcanzó un récord en la extracción de crudo de 3.400.000 barriles diarios, pasó a 600.000 barriles por día en el 2019, primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el 2020, pese a que las afectaciones por el confinamiento y reducción en la producción acordada por la OPEP, vigente de mayo a julio, mantuvo una producción promedio de 1.640.000 barriles diarios. Pemex se mantuvo el año pasado como el mayor contribuyente al fisco, situación que se repetirá en el 2021. De acuerdo con cifras oficiales, el año pasado enteró al fisco 598.323 millones de pesos. En el 2019, Pemex entregó a la Federación 875.000 millones de pesos por contribuciones. Así, en los primeros 2 años de la actual administración federal, la empresa aportó 1.473.402 millones de pesos a la hacienda pública. Este logro se dio en el contexto de la crisis que vivió la empresa el año pasado por los efectos del COVID-19, que provocó la caída de los precios internacionales del crudo y de productos petrolíferos, así como la disminución de las ventas internas de combustible, etc. Los recursos que la empresa productiva del Estado aportó al gobierno federal en el 2020 equivalen a financiar 91,6% del gasto total en inversión física del sector público federal o 31,4% del financiamiento del gasto de operación de todo el sector público federal. Con las contribuciones que realiza Pemex se financia 10,4% del total del gasto público de la Federación, incluyendo participaciones a estados y municipios. Esto es todo por la economía y seguimos contigo, Carla. Muchísimas gracias. Pasamos con las noticias de política con mi compañero Sergio. Vamos contigo. Gracias, Carla. En este pequeño área hablaremos sobre la política en el mundo. Actualmente la mayor controversia al respecto es sobre que Putin se burla de Biden, que lo tildó de asesino y promete defender los intereses de Rusia. Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades pensando que son como nosotros, declaró Vladimir Putin en televisión. Añadió que esperaba que Joe Biden se encuentre bien y matizó que Moscú no cortaría lazos con Washington, pero que trabajará con Estados Unidos cuando Rusia les resulte beneficioso.
El presidente ruso Vladimir Putin se burló el jueves de su homólogo estadounidense. Esta disputa podría sumir la relación entre ambos rivales geopolíticos en una nueva espiral de tensiones, a pesar de que ambas potencias han expresado su voluntad de cooperar en casos de interés común. Él lo que dice, lo es, soltó Putin este jueves, sonriendo según unas declaraciones retransmitidas por una televisión rusa. No se trata únicamente de una expresión infantil, de una broma, tiene un sentido profundo y psicológico. Siempre vemos en los demás nuestras propias cualidades, pensando que son como nosotros, declaró Putin. Joe Biden claramente no quiere mejorar las relaciones con Rusia, dice Kremlin. Biden impone nuevas sanciones a Rusia por el envenenamiento del líder opositor Alexei Navalny. Rusia llama a consultas a su embajador en Estados Unidos luego de que Biden calificara a Putin como asesino. Todas estas noticias son causadas por la presunta declaración de Biden. El miércoles, Biden respondió afirmativamente a un periodista que le preguntó al respecto sobre la cadena de entrevistas ABC. Defenderemos nuestros intereses y trabajaremos con los estadounidenses, aclaró Putin el jueves, el día en que Biden declaró a Putin como asesino. Por la noche volvió a manifestarse Biden en una discusión en directo por televisión e internet, transmitida por ABC. Sería interesante que el pueblo ruso y el pueblo estadounidense, entre muchos otros países, pudieran trabajar de forma agrupada, declaraba Biden. Señalando la Casa Blanca, no respondió de inmediato el portavoz Jen Psaki. Se limitó a decir que Biden viaja y que está muy ocupado. Pese a la ironía manifestada por Putin, Moscú no dudó en subrayar que las afirmaciones de Biden eran inaceptables, llamado a consultas inéditas. Tomando una disposición inédita desde 1998, el Ministerio ruso de Relaciones Exteriores llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos para discutir las futuras relaciones entre Moscú y Washington, que pese a esta discusión se encontraban estancadas. Según la embajada rusa en Washington, las declaraciones imprudentes de responsables estadounidenses corren el riesgo de provocar el colapso de las relaciones ya de por sí conflictivas. El Kremlin, por su parte, denunció unas afirmaciones que demuestran que Biden claramente no quiere mejorar las relaciones con nuestro país. No obstante, el Departamento de Estado estadounidense dijo que el AFP no tenía previsto llamar a consultas a representantes en Moscú. En la misma entrevista, Biden afirmó que quería ser el presidente ruso pague por la injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016-2020, una acusación que Moscú rechazó. Putin pagará las consecuencias, advirtió Biden. Pronto verán el precio que va a pagar, insistió. El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, calificó esas declaraciones de insulto y de ataque a Rusia. Sanciones y contrasanciones. Las relaciones entre Moscú y Washington, en general, entre Rusia y los países occidentales se han deteriorado desde los años, a raíz de la anexión de Crimea, la guerra en Ucrania, el conflicto en Siria y el envenenamiento y posterior encarcelamiento de Alexei Navalny, entre otros asuntos. Este contexto se ha adaptado a múltiples sanciones y contrasanciones. Washington afirma que llegarán al objetivo que plantean en sí, mejorar las relaciones entre Rusia, ya que han sido sensibles debido a las importaciones. Todas las entidades involucradas en el polémico proyecto del gasoducto Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania. El jueves, el grupo de países del G7 denunció la nueva ocupación de Rusia ejerce sobre Crimea. Putin respondió a Biden durante la videoconferencia con representantes de la sociedad civil de esa península. Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden ha manifestado una gran firmeza con respecto al Kremlin, en contraste con la indulgencia que solía mostrar su predecesor Donald Trump, criticada por los demócratas y por su parte por el Partido Republicano. Si las relaciones entre ambas potencias se degradan aún más, la incipiente cooperación en los casos de interés común podría verse amenazada.
El ejemplo más claro citado por Biden sería la prolongación del Tratado de Limitación de Arsenales Nucleares, New-START, acordada a principios de este año. Otros temas en que rusos y estadounidenses contemplaban colaborar son el programa nuclear iraní o la crisis climática según Moscú. No obstante, Biden insistió en que desea trabajar con los rusos en temas que sean de mutuo interés. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, elogió el lenguaje muy claro de Biden con Putin, pero no quiso comentar nada o evaluar el calificativo que utilizó Biden de asesino contra Putin. Eso sería todo por las noticias de política. Regresamos contigo, Carla. Excelente, Sergio, gracias. Bueno, por último, pero no menos importante, vamos con las últimas noticias con mi compañero Eduardo. Gracias, Carla. Bueno, en la Organización de Maestros por México propuso que en lugar de volver a clases después del periodo vacacional de Semana Santa, se trabaje en los 2 meses y medio que resta del ciclo escolar en el reacomodamiento de los planteles para regresar a la modalidad presencial en el mes de agosto. La agrupación encabeza por docentes que simpatizan con Elba Esther Gordillo demandó al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Educación Pública al presentar un protocolo claro para el regreso de clases presenciales de manera segura. Añadió que la reapertura de escuelas no puede estar sujeta a tiempos electorales porque el costo sería muy alto para la salud de las comunidades escolares y también para el movimiento de Maestros por México. Claro que es una urgente reapertura de las escuelas por los costos en términos de rezago y de desigualdad educativa. Pero es urgente también resolver los niveles de abandono en el que están miles de escuelas en todo el país. Ante esta circunstancia, proponemos que en estos 2 meses y medio que faltan para terminar el ciclo escolar se trabaje mejor en el recondicionamiento de los planteles para que en agosto los alumnos y maestros regresemos en mejores condiciones, tanto de infraestructura como de acondicionamiento a la nueva normalidad. Además de que la vacunación haya llegado al 100% de todos los trabajadores de la educación y en ese pronunciamiento dirigió el presidente AMLO, Andrés Manuel López Obrador, así como a la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, y los gobernadores de los estados. Los docentes señalaron diversas problemáticas que deben ser resueltas, como la deserción escolar y el acompañamiento socioemocional de los estudiantes, un déficit de alumnos en las clases virtuales y una baja en la matrícula escolar. Son en este momento una de las cuestiones más preocupantes que tiene México. El nivel de deserción ha generado más de 1 millón de alumnos sin educación. La brecha de desigualdad que se está generando en el ámbito educativo pone en entredicho el derecho a la educación, y asimismo advirtieron que la desaparición del presupuesto para escuelas de tiempo completo tiene ya efectos para su población escolar, para los docentes compensados y para los que tenían 2 plazas asignadas en el mismo centro escolar. Las condiciones físicas y sanitarias de nuestros planteles deben estar resueltas antes del regreso de clases. Para ello es necesario que los gobernadores de los estados se comprometan a dotar de insumos de aseo, agua, gel antibacterial, así como de desinfectar todas las aulas y cada una de las escuelas públicas. Bueno, eso es todo. Excelente. Bueno, estas fueron todas las noticias de esta semana. Espero haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana con más. Hasta pronto. Gracias.